Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Joaquín Reynó, conductor y creador de Librero Azul Libro, una serie que busca ponerle el foco al oficio librero, conocer un poquito más a las personas que nos han atendido tantas veces y entender qué hay detrás de la persona como lector, y no solo como lector, sino detrás de la librería como tal. En esta oportunidad estoy con Carlos Cardani, Hola, mucho gusto. librero, dueño de la Pedaleo Librería, Sí, poeta además, sí. escritor, mediador, conductor de clubes de lectura, tiene un amplio currículum. Estamos con otra de las libreras La además, zafrada. no sé si se alcanza a ver en el plano. Así que eso, pues bienvenido, gracias Gracias a por ustedes por la venir. invitación. Bienvenida a la Casa Librería. Bueno, tal como en el piloto, me gustaría empezar por la que yo creo que es la primera pregunta que uno quiere saber de los libreros, que de pronto uno no se anima a preguntar, y es, ¿qué lee Carlos Cardani? ¿Cuál es la literatura que le gusta o que le apasiona? Una literatura chilena, por sobre todo, como lo que se hizo en Chile durante el siglo XX. Carlos Droguet, Marta Brunet, Coloane, Ribano. Ese tipo de literatura, por lo general, y poesía, mucha poesía, y ahí de distintos lugares, pues como no importa de dónde venga, sino como a lo que me haga sentido. Yo me acuerdo que una vez tú me dijiste, nadie lee poesía sin querer escribirla. Y en relación a eso te quería preguntar, ¿cómo o cuándo crees tú que nace el interés por la literatura? Y si nace a lo mejor como desde la perspectiva de querer escribir, o tal vez primero te gustó En lo leer. personal, dices tú, Sí, pues. sí, nace en conjunto como una etapa adolescente en los talleres de Balmaceda. En ese tiempo se llamaba Balmaceda 1215. Y Balmaceda Arte Joven ahora. es Balmaceda Arte Joven, claro. Ya. Y segundo medio, llegué ahí por unas entradas que venían, que regalaban para ir a ver a Chancho en Piedra y Living Color. Y al lado venía, como, al reverso venía como la invitación a participar de los talleres. Postulé, quedé en ese momento, talleres de cuento. Y desde ahí, de los 16, 17, estoy metido gracias a eso en los libros, en leer, Pero ahí ya como todo leía. dentro de un conjunto. Sí, leía, pero no tanto. Yo creo que más que lo que llegaba a mis manos, porque en mi casa no había biblioteca, no había libros. Entonces era ir a la feria y encontrar lo que se pudiera. Pero, y también con la mediación que uno podía hacer, como quien te podía recomendar libros que en mi entorno no había. Y ya con los talleres sí, pues, ahí sí fui descubriendo más apertura de lectura, de gente que leyera como uno, de gente que estuviera escribiendo o que tuviera la intención de escribir, que para mí era gente muy, yo la veía muy grande, no sé, bueno, alguien que iba a la universidad y estudia letras, y claro, yo iba en segundo medio, pues, ¿cachai? Entonces era como, ese era como como las primeras acercamientos a escribir, a leer, pero son en conjunto, como se retroalimentan. Dije, no creo que sea el caso general para nada. No lo sé, o sea, supongo que no, pero insisto, o sea, quien lee poesía de alguna u otra forma la escribe también, no con la intención de publicar, sacar un libro, qué sé yo, pero sí en su cuadernito o algo así como, porque al final la poesía es para quien tenga la intención de hacer una obra o de quien quiera desahogarse es comunicar o es expresar algo que uno siente. Entonces, en esos ambos sentidos es prácticamente lo mismo. Entonces, por un lado tenía esta adolescencia ligada a los libros, a la lectura, y no solo a la lectura, sino a la escritura. Ajá. Pero, por ejemplo, en el colegio, ¿cómo era tu relación con la literatura? Nulas, pocas, porque creo que sufrí lo mismo que la mayoría de las personas que no leen o leen poco, que la lectura fue forzada. Mm. Entonces, cuando es forzada y tiene poco interés con uno o como poca concordancia con lo que uno está haciendo, no sé, un adolescente, yo vivía en San Ramón, entonces, ¿qué tiene que eso que ver el siglo de oro conmigo, ¿cachai? Como Mm. por mucho que sea bacán Calderón de la Barca y otros autores, como que no había un contexto de mediación donde ese tipo de literatura tuviera que ver algo con lo que yo estaba pasando, descubriendo o algo. Y me recuerdo justo en el colegio que tenía una biblioteca bacán, pero que nadie lo usaba porque no había mediación de lectura. Recuerdo haber visto un libro de Bertoni, que ahora me carga, pero eso es otro tema,
Y ahí entendí pues, que es como, porque eran versos cortos, no rimaban, era un loco que tomaba la micro, que andaba por Santiago, entonces mi pregunta era como, chucha, los poetas están vivos, ¿cachai? O esto es poesía también, ¿cachai? No está rimada ni en un soneto donde tienen que haber tantas sílabas, sino que es libre. Entonces decir, esto también es poesía. Y ahí fui descubriendo cosas, pero fue más por azar que por una mediación de otra persona que dijera, bueno, si te interesa tal cosa, lee esto. Claro. Y cuando terminas el colegio, ¿qué hiciste tú? ¿Trabajaste al tiro? ¿Estudiaste? Bueno, estuve en el servicio, que lo único que me sirvió fue para hacer un Para hacer libro. el libro. Después entré a estudiar bibliotecología. Bibliotecología. Sí, ¿Y eso cómo a qué edad fue? 19. Ya. ¿Y Entonces, eso por qué? Como por por, el arrastre de lo que porque venías quería, haciendo y te había porque gustado. justamente sí, pues ya uno en algún momento ya esto pasa a ser más que un hobby, como una parte de una vida. Como que ya te imaginabas ahí una vida en los No tenía libros. idea, pues no lo hago con Cartagán, ¿cachai? Como de aquí a 10 años voy a ser librero, no tengo idea, ¿cachai? Pero sí, lo que sabía era que era algo que me gustaba y que no quería estudiar literatura, porque había visto cómo amigos entraban a estudiar literatura y ya como que se truncaba mucho su forma creativa de abordar la lectura y la escritura. ¿En qué Entonces, sentido? es que ya tenéis demasiada información y tenéis demasiada estructura y demasiada hueá en tu cabeza que ya esas libertades de que sean como, como de un proceso más, eh, ¿cómo decirlo? Donde uno pueda asirse de ese tipo de lecturas de una manera más natural, ¿cachai? No tan obligatoria, Mm. como que es en alguna forma se acerca a eso de lo que nos pasaba al principio en la media o en la básica, decir, no quiero leer porque me aburre, porque es tedioso, porque es una condena a algo que yo quiero leer placenteramente, Mm. ¿cachai? No me quiero enfrentar al Quijote, bueno, porque tengo una prueba en 2 semanas. Quiero hacerlo porque me gusta leerlo y porque quiero entenderlo o porque estoy en un proceso de mi vida donde puedo hacerlo, no porque una pauta me lo asigne. Entonces, y Claro. quería algo vinculado con los libros y estudié bibliotecología. ¿Y ejerciste? ¿O cómo fue? Poco, porque hice la práctica solamente y no me gustó la carrera, ni tampoco como la ejercen, porque es muy anquilosada y es poca el- la comunicación que tienen con el resto de los aspectos del libro. ¿Cachai? O sea, yo estudié casi 4 años dentro de eso y es como, bueno, a mí nunca me dijeron esto es el derecho a autor, o como así Mm. se hace un libro, o por qué el libro tiene IVA, o por qué un libro está en una editorial y no en otra, ¿cachai? Que parecen preguntas simples y una carrera como la de bibliotecología debería ofrecerlas, porque básicamente su producto es el libro, o sea, Claro, todo su no entorno hay pega gira, si no hay gira en libro. torno al libro y no se sabe. Entonces, como que eso es un problema mayor, por supuesto, de que no hay comunicación entre las personas que están dentro de las distintas modos del libro, bibliotecarios, profesores, escritores, editores, etcétera, Mm. de la comunicación que deberían tener que saber qué está haciendo el otro, y los bibliotecarios no lo hacen. Claro. Entonces termináis bibliotecología y después entraste al tiro a trabajar de librero. No, yo me fui a Bolivia, viví 3 años en Bolivia. Ya. Y cuando vuelves, Cuando vuelvo, tuve un par de pegas así muy a lo que venga, como recepcionista de hotel o telefonista en radiotaxi. Y después del hotel salto al librero. ahora, antes del salto, los 3 años en Bolivia y las otras pegas, ¿seguíais conectado como con los libros, la literatura seguía Por siendo importante supuesto, o para sea, ti? yo me fui a un encuentro en Bolivia de poesía que organizamos con otro amigo. Era por 2 semanas y me quedé 3 años. ¿Cachai? Como que me voy de vacaciones y bueno, no vuelvo. Entonces, eso fue por el libro. Y allá también, o sea, haciendo gestión de este mismo encuentro en otras versiones, en otros años, editando libros, qué sé yo, como En el mundo igual. en el mundo, allá en La Paz. Mm. Y acá, después de las pegas más esporádicas, digamos, ¿cuál fue tu primera pega de librero?
La primera pega de librero fue en Feria Chilena en el Costanera. Sí. ¿En qué año más o menos? Es que ustedes no entienden. Yo veo al Carlos y yo me imagino que tiene como 30. Pero en verdad después habla y como que no te dan las cuentas. Pues bueno, hay vivido caleta de cosas en verdad. Pues. Sí, sí, estamos llegando a los 40. Ya. Entonces, como en qué año estamos hablando que empezaste a trabajar de librero. Eso fue en el año 2013. Ya. 13, 14, por ahí. 13 o 14. Y claro, y fueron 2 años metidos ahí en Mordor, en Feria Chilena. Y nada, es una escuela porque ahí realmente ¿Y uno... cómo llegáis ahí? Como tú decís, ya entré una pega de hotel y una pega de librero, Bueno, tirar el currículum, sí, como que... pero no era el único lugar al que estáis tirando. Me No, refiero, no, queríais ser librero. no específicamente, pero me parecía una mejor pega que el hotel. Ya. No era específicamente como aquí está mi profesión de la vida, no. Como se abrió una puerta, entré, que eso pasa mucho con las cadenas, ¿no? Que entra mucha gente que también no tiene que ver con, no lo digo de forma excluyente, ni que sea un oficio sagrado ni nada, pero que también el oficio lo puede hacer cualquiera y que tiene que saber, hay gente que entra de librero porque es muy buen vendedor, ¿cachai? O Sí, hay po. gente que entra de librero porque tiene afinidad con la literatura infantil y vende infantil, o hay, bueno, no sé, como son múltiples las opciones por las cuales podéis llegar ahí. Pero yo llegué ahí porque básicamente cachaba algo y entré a la feria y que es buena escuela porque ahí realmente tenía un conocimiento de qué realmente lee la gente. Mm. Porque uno como lector es acotado, ¿cachai? Sí, En po. mi Y sentido, uno siempre tiene la idea de que la gente debería lee leer o o que leer. lee lo Claro, que uno lee, ¿cachai? Y no, o sea, nada ahí más lejano. no, pues porque lo que más se vende es juvenil, infantil, toda esta gama de cosas que son autoayuda, ¿cachai? Marketing y estas cosas de mente tiburón, ¿cachai? Y no, yo no tenía idea de eso. Porque yo venía desde la poesía, la narrativa, algo de historia, pero no en ese bagaje. Y ahí son la gente que lee ese tipo de cosas, te va enseñando cómo funciona ese tipo de literatura, cuál es su acercamiento. Si tú lees tal cosa, entonces deberías leer esta otra, ¿cachai? Como ahí va ahí absorbiendo parte de esa dinámica del mundo del libro que no necesariamente es la que uno lee y que es mucho más importante en cuanto a la cantidad de gente que la lee, como de masa de lo que se consume. Entonces te preguntaba antes del corte que cómo definiríais la primera experiencia de librero ahí. Tortuosa, porque el horario de mall es agotador, es cansador, eh, en muchos aspectos, estar de pie todo el día, no saber si afuera hay sol, de repente llegaba gente mojada y cachai que está Mm. lloviendo, como que ese tipo de no conexión con la luz natural, como que eso era jodido. Y también porque la atención a público en ese tipo de lugares es muy variada, ¿cachai? Entonces sale personas que no sabéis cómo atenderlas o tenéis conflictos y eso es lo que más jode, como, como no es atender a la gente, sino como el cierto clientelismo con el que se acercan a pedirte las cosas. Claro. Entonces eso es un agote mayor y claro, las jornadas de mall. Sí. Y ahí después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene un muy mal proyecto donde me asocié con un agente que no vale la pena mencionar, pero que me metí en una librería independiente donde estaba todo muy mal organizado. Mm. Yo vi como una oportunidad donde podía trabajar. ¿Y renunciáis a lo otro para meterte ahí? No, yo había renunciado a la feria justamente por estrés, porque no quería estar ahí. Y me metí a este mal proyecto. Y dije, ya, pues, me hago cargo porque tenía contacto con editores, porque son amigos, qué sé yo. Podía traer mis libros, poder empezar a vender ahí, entonces como que me pareció, y sobre todo hacer gestión, como los locos tenían Mm. como imagínate una librería completa y abajo el subterráneo, y esa weá la tenían Solo para eso. botado, pero botado. Entonces yo decía, bueno, acá teníamos un micrófono, hacemos lectura, lanzamiento, un weón con guitarra, puta, podías darle una dinámica
a un espacio que estaba muy central. Y nada, ahí duré 3 meses porque básicamente era un desastre todo, entonces como ya, loco, chao. ¿Y ahí? Y de ahí me quedo con los libros. Ah, te quedas con los libros Me de ese quedo con los proyecto. libros, ¿cachai? Como que los que eran míos, me los llevo para la casa. Yo vivía muy cerca de acá, en Lord Cochrane. Y como que la idea de la pedaleo fue surgiendo como en una suma de cosas. Como, primero, tengo los libros. Claro. Luego, tengo los contactos con las editoriales. Estoy sin pega. Eh, Vivo en el centro. Entonces a mí se me ocurrió la idea, cuando partió la pedaleo, que eso ya va a ser hace casi 8 años, eh, puta, y si reparto libros como quien reparte libros, como quien reparte pizza, ¿cachai? Como en esas cosas noventeras, como que te llegaba la pizza en la weá en el día, eso, ¿cachai? Entonces era como, mi idea ilusa era trabajar por las mañanas y leer y escribir por las tardes. Y un par de meses sucedió así, porque le pedía los libros a mis amigos que me pasaban de la gente con las que tengo contacto de las editoriales. Mm. Fui comprando otros y así se fue nutriendo. Aparte también mi contacto con Bolivia, entonces me traía libros de allá. Claro que a lo mejor no trae otra Fui, gente. claro, pues, ¿cachai? Cuando fui a Cuba, bueno, puta, me traje 4 maletas, entonces como que había libros que no los iba a encontrar en otra parte. Y aparte también mi vínculo cercano con la poesía. Entonces también, no sé, pues, tener ese librero lleno de poesía Sí, pues. no está en cualquier lado. Entonces ahí ya abrí. Oye, y a propósito de las pegas, antes de ir como de lleno ¿No? con esta librería, ¿No? ¿podéis contar la historia de la foto con Pedro Lemebel? A ver, Sí, primero explica la foto. ¿Qué sale en esa foto? Que a lo mejor la han visto. Yo la voy a tratar de bueno, buscar para acá ponerla. estamos viendo la foto. Pero si no está, descríbela. Es nada, los cabros de Gol Triste en ese momento se habían conseguido como no me acuerdo qué filial de Colo Colo, el mono del Nehuen. Y los locos Que tenían, todavía aparece por ahí. claro, los locos tenían 2 o 3 libros y que lo hacían con otro amigo de forma muy artesanal. Y tenían un stand en Filsa. Y era como, ya, weón, y alguien tiene que ponerse esta weá, po. Y nos íbamos turnando, si no, no fui solo yo, po, porque el mono es grande y es Sí, como po. una weá enorme, Como pura espuma, esponja. espuma, y en la estación Mapocho, weón, que hace como efecto invernadero de entre el metal y la lona, claro, no aguantáis más de 2 horas, pues entonces no íbamos turnando, ya, weón, te toca. Ya, qué putas, la hago. Y justo ahí estaba Lemel y como sacando fotos y bueno, ahí está la foto. Y que es la única foto que yo tengo con Lemel. Lo vi montones de veces, no tengo ningún libro firmado, la única foto es con esa. A lo mejor debería hacer como otro librero que tiene ahí el retrato en la entrada de su librería con Lemebel. No, ¿para qué? ¿Para qué? No era tan amigo tampoco. Oye, ya entonces abriste esto ¿Mm? un poco como que se fue dando, pero de Sí, alguna manera igual está la decisión consciente de voy a abrir una librería. ¿Por qué? Entendiendo, como le digo a todo el mundo, que a tener una librería no es negocio. sí, no es negocio. A ver, En el sentido de hacerte rico. es que ese es el problema, po. Yo creo que ese es el gran problema de cómo uno podría ver el proyecto que sea. Si tú querís tener la vida de un burgués o querís, weón, solamente satisfacer las necesidades como las podríais tener con otra pega. Entonces, para mí, la pedaleo siempre es y será un almacén de barrio. ¿Cachai? Yo no necesito ser ni el mini market, ni las sucursales, ni competir con el megamercado. No me interesa, no porque eh, me haga asco las lucas, sino que bueno, necesito tiempo también, ¿cachai? Descanso, necesito también Una hueá tiempo de prioridades, ¿no? y también de seguir haciendo la escala humana, ¿cachai? Porque la librería la atiendo yo, los libros los elijo yo, entonces si fuera algo mucho más grande, no podría abarcarlo y ya se me iría de las manos o algo de esa esencia también se iría. Entonces, mientras pueda ejercerlo yo, lo voy a hacer yo. Sí, en ese sentido, como, ¿cuál es el objetivo concreto de la librería? ¿O cómo lo resumiríais? O sea, la librería surge en base a, bueno, a esta mala experiencia que tuve anterior entre Feria Chilena y la pedaleo, pero también es como, puta, me puedo inventar una pega. ¿Cachai? La librería en ese tiempo
no estaba de moda hacer librerías en ese tiempo. En ese tiempo, 2010, 2012, 2015, estaba de moda hacer editoriales. Entonces, como que ya eso está out, entonces ahora está in hacer librería. Eh, pero nada, pues a mí se me ocurrió hace 8 años con el fin de promover libros que probablemente no se encuentren, de hacer una política de bajo costo siempre, como porque creo Sí, se nota igual. Dale. que creo que es que es importante, que es una forma de retribuir o de acercar el libro a las personas, porque puede ser un tema netamente económico, pero sí es importante que si alguien tiene 5 lucas pueda comprar un libro, ¿cachai? Como no sea privado, ¿cachai? Claro. De ese acceso. Eh, Obviamente hay libros más caros, no siempre se puede dejarlo al precio que esta persona tenga, pero sí tener opciones donde uno pueda, si depende de uno, en este caso como librero o como administrador de una librería, que esos libros estén más baratos, sí se puede hacer. Mm. Entonces eso es como, creo que es como la gran política desde el día uno de la librería hasta ahora. ¿Y creéis que es un diferenciador? O sea, yo, lo es. No, no creo que sea debatible, como que los precios de acá son un diferenciador, pero ¿creéis que es como el diferenciador o qué diríais tú que es lo que diferencia la pedaleo? O sea, por ejemplo, no sé si se ve tanto, yo lo veo desde lo que hago, no sé, por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho el reparto en bicicleta y gratis, ¿cachai? Entonces, como no me importa dónde tú vivas, ¿cachai? Porque el libro puede llegar. Ahora, claro, tengo el paño de Santiago mucho más acotado porque en algún momento sí hacíamos, puta, de San Bernardo a Huechuraba, de Las Condes a Maipú, Sí. como Bueno, yo soy cubriendo, testigo de eso, pues ¿cachai? yo viviendo en Maipú Poniente, como en un lugar que, por ejemplo, no llega ni Rappi, los libros de acá llegaban, pues, Claro, ¿cachai? Llegaban en bici. claro, entonces esos De ahí fueron el los... nombre, pues. Claro, de ahí el nombre. Entonces en ese momento, que fue pic de la librería en muchos aspectos, eh, ahora nunca ha cobrado el envío. ¿Cachai? Porque no voy a castigar a alguien que viva lejos porque no tiene, porque quiere un libro, ¿cachai? Y sobre todo pensando en comunas, donde la mayoría de las comunas de Santiago que no tienen el eje, que están en el eje de la mina, no tienen ni bibliotecas públicas ni librerías, ¿cachai? Entonces como el acceso al libro es mínimo. Entonces si uno puede hacerlo desde la gestión y desde las cosas que uno administra, lo voy a hacer. Y creo que eso se nota. No lo sé, eso ya es lector a lector. No, pero evidentemente público no lo hago, pero ahora me estoy preguntando, te lo digo. Está bien, humildad. Oye, otra pregunta que para mí es muy importante, porque considero yo que lo más importante de una librería, valga la redundancia, es el catálogo. ¿Cómo elegís tú el catálogo? Como, eh, háblame un poco del trasfondo, como por qué, cómo. Sí, mira, Se elige principal, consciente, pues como un catálogo de autor igual. sí, o sea, sí puede ser catálogo de autor, pero yo creo que va más en la premisa de que yo vendo libros que a mí me gustan o que me gustaría leer. Entonces, con lo que yo estoy compartiendo con el lector es un gusto. ¿Cachai? Como que sea exquisito, sea popular, sea de lo clásico. Por ejemplo, las ciencias sociales yo no soy muy buen lector, pero entiendo que hay que tener ciertas cosas, ¿cachai? Y esas mismas lectores y esa misma gente que viene a comprar me van diciendo, oye, tenía esto otro, entonces ahí yo paro oreja y veo si está disponible y lo traigo, ¿cachai? Y sobre todo, también otra parte, dando vuelta a la pregunta, es también qué uno no elige. ¿Cachai? Claro, Y ahí, por ejemplo, yo de no... repente es más importante lo que dejáis fuera que lo que Claro, está o dentro. sea, yo no voy a tener fascismo. Claro, o sea, yo no voy a tener el libro del Paco que cegó a Fabiola Campilla y a Gustavo Gatica, ¿cachai? Entonces, yo no lo puedo tener, porque va contra mis principios y no lo puedo tener por una excusa de tener la pluralidad de libros O de o autor. que sean múltiples lecturas. No lo voy a tener porque me parece todo lo contrario a lo que yo pienso, ¿cachai? Y no. Y también otras elecciones, por ejemplo, que eso tiene que ver justamente con respeto. Yo no tengo literatura infantil,
Como porque aparte de que es mucho, porque es un mundo muy importante, ¿cachai? También es una responsabilidad, ¿cachai? Porque si yo me equivoco, ya, yo me puedo equivocar con una lectura que a ti no te guste, pero tú ya eres un lector formado. Pero un niño no, ¿cachai? Entonces, podéis recomendar algo o podéis acercar un libro de forma equivocada o a un niño que no le correspondía o que, qué sé yo, múltiples factores y podéis hacer que ese niño no lea. Entonces, como tener una sección infantil es mucha responsabilidad que en este momento yo no quiero tener. No lo había pensado así en verdad. Está brígido. Y respecto a lo visual, siempre a mí me entran consultas de eso como a los libreros, sobre todo a los dueños, como ya, cada librería es un mundo en lo visual, pero ¿por qué decidí hacerla en un living? Como que creo que eso es muy impactante. Porque, bueno, o sea, en la honesta, porque me gusta trabajar en mi casa. Porque es bacán, Ah, sí, sí lo entiendo, pues, ¿cachai? pero de todas formas como yo creo que llega ese momento en que te lo preguntaste, pues como ya, me gusta trabajar en la casa, va a estar en mi living, como vale la pena, quiero que sea así, como O ¿lo sea, pensaste o fue en no, verdad o como sea, yo no, te digo, yo no he hecho ninguna hueá con Cartagán y no tengo el pico idea de lo que va a pasar en 2 meses más, ¿cachai? Yo empecé a juntar libros y en algún momento me mandé a hacer un librero. Ahora tengo 12, ¿cachai? Como que no es como una cosa de proyección que uno pueda decir, bueno, esto va a pasar de aquí en un tiempo más. Como que y aparte que la librería en un momento a mí se me fue de las manos, ¿cachai? en Como qué que sentido? es que fue demasiada la demanda. Ah, Entonces como que ya fue abarcando territorio donde, claro, pues, yo en ese momento llegué con una pareja en Cochrane y es como, bueno, no tenemos living, ¿cachai? Porque la agua está tomada completamente. y eso también, pues como que hay pasado por varias partes y seguí haciéndolo en el living, pues como que Claro, pero ya, igual, ahora ya vivo solo, ¿cachai? Entonces ya da lo mismo, ¿cachai? Porque es mi casa. Como ya yo no tengo problema con tropezarme con cajas o sacar weás para poder abrir otro, como que yo ya pasé esa frontera. Pero claro, quien venga acá a un club de lectura viene a mi casa. Quien viene a una recomendación de un libro cuando quieran pasar a la librería, vienen a mi casa también. ¿Cachai? Entonces, por eso es el concepto de casa-librería, más allá de ofrecerte un vaso de agua, una conversación, que es mi casa. ¿Cachai? Entonces, también en mi espacio. Están las gatas, ¿cachai? Como que cumple ese rol. y te acomoda, en general ha sido buena experiencia O porque sea, creo que weón. igual es brígido meter un negocio en tu casa y como que más allá de que no desconfío, que uno quiera ir como por la buena fe, como que igual hay weas raras, pues como que hay gente rara, hay gente mala, ¿cachai? De repente. Me puse como matinalista. No, sabes que yo creo que hay una barrera que, o sea, sí han habido cosas como extrañas, pero yo creo que no es la misma barrera del que tiene una librería con la puerta a la calle que el loco entra, que el loco que entra a la casa de alguien, que es una librería. Ahí no sé en qué va, o quizás yo he tenido suerte, pero por lo general es gente que agradece ese espacio Mm, como de ir a visitar a un amigo que probablemente recién estoy conociendo y que pueda ser mi amigo potencialmente después. claro. Oye, y a propósito de eso, como de... Yo pensé que me iba a decir más mala experiencia, pero a mí me gusta hacer esto y quiero hacerlo de ahora en adelante, o sea, desde el primero en Mm. adelante y es como desmitificar un poco, ¿Mm? porque hay mucha gente que piensa que por ser librera o librero, lo único que va a hacer es leer No, olvídalo. y está bien lejos de la realidad. Entonces, ¿qué crees tú que es lo peor de tener una librería? O trabajar en una librería también, pues, si no todos vamos a ser libreros O de negocio. sea, como te decía adelante, no es la atención al público, porque para vender un libro tenéis que atender a alguien, sino el clientelismo. Y como esa disposición que viene cierto tipo de gente que, que básicamente con esta premisa de que el cliente siempre tiene la razón o yo estoy pagando u otras como frase hecha, da un tono autoritario sobre lo que requiere y que a veces no se puede, a veces hay errores, a veces hay cosas imponderables, ¿cachai? Mm, A veces, no sé, o hay demandas que yo no estoy dispuesto a satisfacer. No sé, por ejemplo, un repartidor, weón, pero dime dónde está. Loco, no sé dónde está. ¿Cachai? Como que no es como que tú, cuando tú pedís tu comida, veís en el claro. GPS dónde viene el weón, ¿cachai? En la motito. Yo no tengo eso ni lo tendría.
¿cachai? Porque es una persona que, yo ya te dije, el libro va a llegar entre sábado y lunes. Si tú aceptaste eso, ya está ahí. ¿Cachai? Entonces, como, si no lo podéis venir a buscar, si lo queréis ya, ven a buscarlo. Pero no, eso está dentro de mis posibilidades de que yo pueda Claro. hacer para la gestión del... que básicamente es eso, como lo quiero ya. ¿Y tenía Eh, alguna experiencia en particular que te acordé? o sea, sí, Cagüinea, po, weón. no, no, Una. particularmente no, Ah, no, 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 no. y al revés, ¿cómo que creéis que es lo mejor de ser librero? Yo creo que lo intercambio con las personas, como, A ver, explícate. como, como ir, porque en el libro cabe todo, ¿cachai? Entonces tú podís, esa persona, que si bien tiene un interés de lectura en el tiempo que, que lo ocupa para leer, está leyendo otras cosas, ¿cachai? Tiene intereses y forma una personalidad y un carácter distinto. Entonces, evidentemente esa persona ha leído otras cosas que yo no. Entonces, en la comunicación y en el diálogo, no es que yo ya porque esa persona me habló de ese libro, yo ya me lo sé, o yo ya no necesito leerlo, pero me apronta a una realidad que él ya tuvo. Y a su vez también, no sé, pues cuando están estos mismos clubes de lectura que hago acá, como que hay 12 o 10 visiones distintas sobre el mismo libro y nadie opina exactamente lo mismo. ¿Cachai? Entonces, y nadie ve lo mismo. O cosas que parecieran súper binarias, no sé, me recuerdo mucho cuando leímos el libro Mujercita para el club de lectura, y, Recuerdos de Vietnam, para mí. puede ser, ¿cachai? Pero porque tiene que ver con una cosa de género, Mm. ¿cachai? Las locas veían cosas que nosotros no vemos, porque están dentro de un plano del mundo, ser mujer, que para ellas le hace sentido distinto al nuestro. Entonces no tiene que ver con una buena o mala literatura, o si el libro es bueno o malo, sino como el mensaje que hay en ese trasfondo y por qué ese libro se sigue leyendo. ¿Cachai? Y que entenderlo, que es importante dentro de la cultura de gringa, por decir, por ergo, nuestra, y que tiene que ver con el tema de las lucas, con el tema de montones de aspectos, ¿cachai? Entonces, no solamente una historia que te están contando de cuatro hermanas, sino que cómo es el libro, por qué los gringos todavía lo imponen. Y eso es lo interesante de verlo dentro de distintos prismas. Mm. ¿Y una experiencia positiva que te acordé? Como particular. Como ¿Alguna buena experiencia como que te acordé ahora y ahí como que bueno que soy librero? no, Aunque por sea una tan ejemplo, clásica. recomendación, cachar que a la gente le gustan las recomendaciones que uno hace, o ver cómo, no sé, po, gente con la que uno ha trabajado en talleres de poesía, después saca sus libros, ¿cachai? O hace poco, no sé, tuve un encuentro de lectores acá y en el primer encuentro llegó una niña que tenía 14 años. Po. Entonces como, y ella hacía clubes de lectura en su colegio, vino con la mamá, Brígido. ¿cachai? Entonces, y estaba leyendo libros brígidos, o sea, la loca estaba leyendo La Campana de Cristal. Entonces como, bueno, es un libro denso y pesado, no solamente en su estructura, sino en lo que narra. Entonces como, ahí como uno va teniendo cosas positivas, por eso te digo, tiene que ver con los intercambios que hace con estas personas. Yo para cerrar quiero pedirte que arregle un poquito el mundo. Si pudierais pedir un deseo como desde la institucionalidad ¿Mm? o qué veía en falta como en el rubro, que si pudierais pedirlo, ¿qué sería? Como que fuera más o menos instantáneo, no sé si una política pública, alguna idea, como qué veis que falta o qué te gustaría que existiera. O sea, Muy desde lo personal, pues como... sí, yo creo que lo que hace falta es la interrelación entre todos los actores del libro. Como, Que parece que están cada vez más lejos, al como contrario es de... una weá kafkiana donde un weón está en un escritorio y no sabe lo que está haciendo el weón que está allá. Y entonces ese papel que debería estar allá no tiene, no viaja, no transita, porque este weón simplemente está anquilosado y no sabe que el otro necesita eso. ¿Cachai? O sea, cuando tú ponís libros bacanes en bibliotecas públicas de Arica Punta Arenas, ¿cachai? Tiene que haber una mediación de lectura. No podéis llegar solamente a chantar libros
en la biblioteca de Titirilquén, weón, y que, y que no haya nadie que le diga a esta persona, oiga, usted lea esto o este libro trata de esta cosa, ¿cachai? O sea, porque ahí el bibliotecario puede tener, depende del bibliotecario, por supuesto, hay buenos casos, malos casos siempre, pero no en todos los casos tenga una disposición a saber de qué se trata, ¿cachai? O la editorial de decir, ¿saben qué? Puta, no sé, bueno, subir un video de YouTube como este y luego decir, bueno, nuestro catálogo es para esto, ¿cachai? O los profes que tengan vinculación con las bibliotecas públicas. Oiga, profe, ¿sabe qué? O sea, bibliotecario, voy a hacer leer a los cabros 100 años de soledad, téngame 40 copias. Y así decirle a que todos esos cabros no hagan que sus hijos tengan que ir a comprar los 40 libros, ¿cachai? Porque ese libro se puede, si podéis comprarlo, bacán. Sí. Pero en muchos casos, puta, las 8 o 10 lucas que sale el libro a libro, podía ahorrártela por una simple gestión, ¿cachai? Por una simple comunicación que haya entre bibliotecarios, profesores, editoriales, las corporaciones culturales y la gente que fuera, que hagan que la gente se acerque al libro. Y sobre todo, que le pierdan miedo a las instituciones que tienen el libro. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, la persona que ya cruza la puerta de una librería venció varias barreras antes para poder acceder a un libro. Tiene una inquietud, tiene una necesidad. Hacer que esa inquietud surja es alimentarla de muchas formas. Y me parece que eso está en debe todavía. Y, y también que haya disposición a hacer que la gente le pierda ese miedo, no sé, pues, a las bibliotecas. ¿Cachai? Mm. O sea, la única que más o menos se acerca es la Biblioteca de Santiago, porque cuando se creó pensó en el formato mall, ¿cachai? Como que tú podías ir por las góndolas, seleccionar, qué sé yo. Pero si tú te parás, weón, en la biblioteca pública donde sea, o en la misma Biblioteca Nacional, alguien que no sabe, no tiene idea por dónde ¿Dónde empezar, vais? qué le pregunto a esta persona. ¿Y a quién? Sí, ¿Cachai? es complejo. Como ese tema es súper complejo porque la persona puede querer leer, puede querer interiorizarse, no digamos que tenga que ser su hábito, su vida, bueno, aquí, pero eh, que, que, que gaste su tiempo en este hábito, eh, es importante que otras personas le hagan perder ese, no sé si miedo, pero sí a algo que alimente esa pregunta. ¿Sabéis qué? Quiero leer tal cosa. Me quiero leer clásico. Oye, ¿sabéis que me suena el Principito? ¿Qué tal esta cuestión? Loco, me gusta el Colo. Bueno, acá hay caleta de libro de Colo Colo. ¿Cuál te gusta? No sé, cualquier cosa. Mm. Pero simplemente vencer esa barrera y que tanto la librería como la biblioteca son espacios para estas personas. Brigio lo que decís de la barrera. Me pasó hace poco, pues con un compañero en la pega. Entramos a. ¿Cómo se llama? A la Ulises y quería preguntar por un libro, queer en este caso. Entonces me dice, pero es que me da vergüenza preguntar por eso aquí, pues. Es que es muy pop. Yo como, bueno. Claro, y claro, también son las estéticas de cada librería, hay a deber, pero Igual se refería como al conjunto de librerías chicas, como independientes, yo creo, más que al caso particular. no, y vaya a una feria de libro usado y también te podéis tener ese mismo julepe, Sí, pues. ¿cachai? Entonces como que es perder el miedo a eso porque puedes quedar de tonto, puedes quedar de quien no sabe, ¿cachai? Porque, bueno, obvio que no sé, obvio que no sé si no lo he leído, Está ¿cachai? bien. Y está bien que no sepas, ¿cachai? Pero lo importante es que tengas la inquietud. Sí. Ahora vamos a la sección más favorita mía, menos favorita de ustedes probablemente, que son las preguntas rápidas. Chucha. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y tú tenés que contestar según sea. ¿Está ahí? Espérate. Prepárate. Nada, pero son piolas, en verdad. Ya, Primera, narrativa, no ficción o poesía. poesía, Autor o autora favorita. Carlos Droguet. Última lectura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de humor de Carver? ¿Y la recomendáis? Por supuesto, es una escuela esa, güey. ¿Hay que seguir leyendo los clásicos? Sí, tengo un club de clásicos, de hecho. Vamos en 33 libros en el club de clásicos. ¿Por qué hay que seguir leyéndolos? Porque ahí está la esencia. Yo creo que la literatura son. Quien escribe es testigo de su tiempo.
Entonces escuchar a un testigo de muchos tiempos es importante. De tiempos distintos me refiero. Poético. ¿Hobby no relacionado con libros? La música. Ir a conciertos, escuchar un vinilo. Eso. ¿Trabajo ideal? Este. ¿Artista musical favorito? Con esa temática. Black Sabbath, Violeta Parra, Slayer, Candlemas, Maiden, etc. ¿Verano o invierno? Verano. Define el oficio librero en una palabra. Intercambio. Define tu relación con los libros en una palabra. Inseparable. La wea tierna. Ahora entonces te invito a dejar una invitación, recomendación, mensaje final, anuncio, lo que tú queráis. Bueno, les invito al proyecto Librería Pedaleo. Pueden encontrarla en Instagram. Llevamos los libros donde podamos. Estamos tratando de hacer envíos gratis a regiones, envío en bicicleta, ese tipo de gestión. Tratar de traer libros buenos y también que sea un lugar de conversación, ya sea en los encuentros de lectores que hemos estado haciendo, que ya van 2, va a venir un tercero, y los clubes de lectura que Cuenta también... un poquito de eso. Cuenta un poco los encuentros de lectores y los clubes por si a alguien le salta la inquietud y quiere meterse. Mira, hacen online también. Sí, mira, los clubes de lectura son 3, de clásicos, de narrativas americanas y de narrativa chilena. Y en eso, Americana entendiéndola en el conjunto del continente y no del país, ¿sí? claro, no pro gringo, No obvio, no. De Canadá a Tierra del Fuego. Como ir descubriendo en este caso. Cuando hice el primer club que hice la invitación fue el de clásico, y yo mismo descubriendo, había una lista, no sé, estos son los 100 clásicos que hay que leer. Y bueno, había leído 10, exagerando. Y tampoco es que se haya movido mucho esa ponderable, ¿no? Pero ya llevamos 33 libros leídos ahí. Entonces, como desde leer desde la Ilíada hasta, no sé, el ensayo sobre la ceguera, que es como un libro relativamente moderno, el 85. Claro. Entonces, como ir descubriendo, también en Americana, el continente, ¿cachai? Como tipos de lectura distintas, y también con la narrativa chilena, que es amplia, muy amplia en su registro, y que cuando ya vais cachando ese mapa, vais entendiendo cómo se escriben, ¿no? Cómo escriben los 90, cómo escriben los 80, por qué antes tenía ese tono antes de los 50, que como ir dibujándose uno mismo en el mapa, después ya de la experiencia de ir recabando lecturas de distintos ámbitos. Y los encuentros de lectores, que ya hemos hecho 2, también son acá, y es básicamente como un tomar once, ¿no? Bueno, hay un picoteo, pero es una conversación con otras personas que también leen. Porque lo que pasa, tanto en el ejercicio de la escritura como de la lectura, que son ejercicios solitarios, ¿cachai? Entonces, cuando tú terminas de leer, puta, ¿y con quién comento esta weá? ¿Cachai? Entonces, como ya, está el club de lectura que ahí leemos todo el mismo libro a la vez, ¿cachai? Y lo comentamos. Pero los encuentros tienen la particularidad de conocer otras personas que también estén leyendo. No sé, el primero hicimos la ronda de ¿cuál es tu libro favorito? Y en base a eso empezamos a conversar. O en la segunda hicimos en base a ¿cuál es tu zona de confort del libro? ¿Cachai? Que yo sé que lo tuyo son los clásicos, ¿cachai? Pero ¿dónde más descubrí en otros aspectos? ¿Cachai? Entonces es otra pregunta y otro acercamiento hacia la lectura. Entonces, cómo ver qué lee el otro, qué sabe el otro, y qué puedo compartir yo, y que sin querer, yo solamente contando mi experiencia, yo ya también estoy abriendo una puerta a la lectura a esa persona. Hecha la invitación entonces. Hecha la invitación. Te doy las gracias por aceptar participar, por ser el segundo experimento de este programa, proyecto. Brindo con agua. Así que brindemos con agua porque estamos en YouTube. Nos vemos. Ya, y la gente que se quedó hasta acá va a tener premio. ¿Cuál es el premio? Es la librería al costo en tu visita. Así que si venís con el código ALBOLECTURA en Pedaleo, YouTube, y viste todo este video, tenía una visita con toda la librería al costo. Cacho. ¿Qué hubo? Pórtense bien. Chao, cabrón.